Nuestro invitado es un historiador y profesor universitario con un rol principalísimo en la jornada electoral que protagoniza el pueblo venezolano hoy 21 de noviembre. Se trata del presidente del Consejo Nacional Electoral, Pedro Enrique Calzadilla Pérez. Bienvenido. Gracias, Ernesto. Llegó el día. Estamos en pleno desarrollo, el proceso electoral, finalmente. ¿Qué tal? ¿Cómo llegamos hasta aquí? Bueno, 6 meses de trabajo arduo. En mayo hicimos la convocatoria, el Consejo Nacional Electoral, recién designado. A la semana ya había tomado su primera decisión. Tarea fundamental que se nos había sido asignada por la República, convocar las elecciones regionales y municipales. Lo hicimos en mayo mismo. Y bueno, llegamos a este día, Ernesto, estelar para nosotros. Ustedes fueron designados por unanimidad de la Asamblea Nacional en sus cargos de rectores del Consejo Nacional Electoral. Sí. ¿Tú crees que los resultados que se produzcan a partir de hoy sean recibidos por unanimidad o no? Estamos trabajando para eso. Hemos trabajado arduamente para que eso se haga realidad. Tenemos 6 meses haciendo un supremo esfuerzo, llevando adelante un supremo esfuerzo para que estas elecciones sean las más extraordinarias que hayamos hecho. Que participe el 100% de los venezolanos y las venezolanas convocadas a las elecciones, que todas las organizaciones políticas se incorporen, que haya la mayor cantidad de candidatos, de oferta electoral, etcétera, etcétera, etcétera. Para eso estamos trabajando. Y hemos trabajado arduamente y hoy, que hemos llegado a este punto, ya nosotros como Consejo Nacional Electoral, que hemos trabajado unánimemente en todas las decisiones que hemos tomado, para nosotros haber llegado a este punto es un gran triunfo para el país. Así lo evaluamos. Independientemente de los resultados que surjan, que van a surgir en el día de hoy, ya en la noche, donde ganarán candidatos, candidatas, partidos, etcétera, pero el haber logrado el alto nivel de participación de las organizaciones con fines políticos. Ahí, de los 87 partidos están participando 81 que tienen inscritos candidatos, que han hecho propaganda, que se han expresado libremente por los medios de comunicación, han hecho actividades y actos públicos. Haber logrado que cerca de 70.000 candidatos estén aspirando a los 3.000 cargos, 3.080 cargos, de 82 cargos que vamos a decidir el día de hoy, que lo hayamos hecho en paz, que hayamos llegado a este día en armonía, en paz, en el país, un país, ¿verdad?, que por sobre las dificultades ha consolidado su convicción democrática, más allá de lo que el resultado que vamos a dar esta noche y que se va a conocer, es una victoria para nuestra institucionalidad, para nuestra democracia, para el pueblo de Venezuela. Tú eres historiador. Es difícil desdoblarse porque estás cumpliendo funciones de árbitro, es decir, eres protagonista de un momento histórico y es difícil mirar ese rol con la objetividad, entre comillas, si ese término existe acaso para la interpretación de la historia. Pero te pregunto, ¿qué es lo que hace especial este proceso electoral? Porque se trata de la elección de unos gobernadores y unos alcaldes y de sus respectivos acompañantes en los órganos de deliberación que acompañan esos niveles de gobierno. ¿Por qué lo especial de este momento? Bueno, unas elecciones deberían ser siempre un trámite regular de una democracia, y más una democracia participativa y protagónica, donde no solo en las elecciones que se van a decidir los poderes del Estado en sus distintos niveles ocurren, sino que ocurren elecciones además en todos los ámbitos de la vida colectiva, en la sociedad, en las organizaciones sociales, populares, en las distintas instancias. Debería ser un trámite regular. De hecho, hemos dicho que en estos años, en estas décadas, 2 décadas, ir a votar se ha vuelto ya una acción casi que normal, cotidiana. No hay excepcionalidad con esto.
Pero ¿qué ocurre con esta elección? Esta elección es criatura, de alguna manera, digamos, está inscrita, vamos a decirlo. El CNE es criatura del esfuerzo de diálogo que estaba en marcha en el país de hace varios años, que ha ido dando pasos, que ha ido con altas y bajas avanzando. Tuvimos un primer resultado que fue el año pasado, la elección de la Asamblea Nacional. No podemos perder de vista la relevancia de este hecho. Se renueva el poder legislativo. Ese poder legislativo, de las primeras decisiones que toma es, sabiendo la importancia de las elecciones, es elegir el nuevo Consejo Nacional Electoral. Nosotros somos resultado, yo y los otros 4 rectores o 3 rectores y la rectora que conformamos el Consejo como miembros principales, más los 3 suplentes, todos fuimos designados por unanimidad en la Asamblea Nacional. No es un dato menor en un país donde, en una democracia en general y en un país donde particularmente está, digamos, muy politizada y a ratos polarizada la sociedad. Ese resultado nos trae, sin duda, a que estas elecciones, como primera tarea del Consejo Nacional Electoral, refuercen la gran tarea del diálogo que está en marcha en el país. Es decir, nada de lo que está ocurriendo en estas elecciones y lo que ha hecho el Consejo Nacional Electoral, lo que ha ocurrido, es ajeno a ello. Habla, dialoga, reproduce, acompaña. Y esa es una gran responsabilidad que nosotros tenemos. Hay que marchar a la estabilidad del país, a la confirmación de la paz y de nuestra democracia. Tú dijiste que el llamado era para el 100% de los electores habilitados. Correcto. Son exactamente 21.159.846 venezolanos y venezolanas con derecho a votar. Correcto. El día de hoy. ¿Por qué ir? ¿Para qué? Tu respuesta a esos 21 millones de venezolanos después de la siguiente pausa. Pedro Enrique Calzadilla Pérez. Hay 21.159.846 venezolanos con el derecho a asistir a las urnas de votación, a las máquinas de votación hoy. ¿Por qué y para qué? ¿Qué le dirías a una persona que nos está viendo en este momento y que esté dudosa de salir de su casa a ejercer su derecho a voto? Que no lo dude. Yo creo que ya el pueblo de Venezuela tiene la conciencia y las convicciones bien establecidas, sabe de qué trata el asunto. No, voy a recalcar que estamos eligiendo las autoridades, las primeras autoridades ejecutivas de los estados de la República y sus autoridades legislativas, asimismo de los municipios, alcaldes, alcaldesas, gobernadores, gobernadoras, concejales, 3.082 cargos. Son parte de la estructura del Estado, fundamental. Siempre se dice que es las autoridades más cercanas al ciudadano, eso es verdad, absolutamente cierto. Y no es menos cierto en este caso que además de esa primerísima función que tiene este proceso electoral, tiene la otra, la que he dicho. Estamos reiterando un compromiso con la paz de este país. Cada vez que vamos a votar, cada vez que concurrimos al llamado que el Consejo Nacional Electoral hace a los ciudadanos y a las ciudadanas para ir a expresar la voluntad, estamos poniéndole un freno, estamos espantando, estamos alejando la tentación de la violencia, que como sabemos ha habido un sector minoritario político, pero con mucho apoyo internacional, que ha estado tentando, ha estado suscitando, ha estado provocando, apostando quizás a que sea la violencia el mecanismo que desencadene y que le permita llevar adelante sus planes. Yo creo que son por eso las dos razones. Y luego defender nuestra Constitución. Yo creo que la Constitución, que es el libro de todos, el libro mayor, el libro que nos reúne como pueblo, como república, está
cada vez que hay un proceso electoral está comprometida. Por eso tenemos que ir. Hay un modelo en nuestra Constitución, hay un proyecto histórico expresado allí, Raíces con Bolívar, ¿no? Y que plantea justamente el planteamiento de una democracia profunda, participativa y protagónica. Es el modelo que se dio el pueblo de Venezuela en la Constitución del 99. Y ese modelo hay que hacerlo bueno constantemente, no solo asistiendo, sino asistiendo con muchísima conciencia. Históricamente, las elecciones regionales y municipales generan menor participación que las presidenciales en un país con tradición marcada de presidencialismo. ¿Hay alguna expectativa que a esta hora de la mañana se pueda ventilar sobre la participación esperada hoy? Sí, mira, está el pueblo votando ahorita, está en desarrollo. Nosotros hemos trabajado para el 100%. Nuestra expectativa es que vayan a votar todos y todas, y hemos trabajado para ello. No tenemos no podemos comprometer, y menos en el día de hoy, una cifra de participación, pero nosotros confiamos en que va a ser muy alta, que va a ser significativa, importante. ¿Qué evaluación hacen de la campaña electoral desplegada por partidos y candidatos para movilizar el voto el día de hoy? Sí, tuvimos una muy buena jornada de campaña electoral. Si alguien dentro y fuera de Venezuela puede tener duda de si existen en Venezuela libertades políticas, diversidad política, garantías políticas para actuar, vivir, decir lo que se piensa, creo que estas semanas de campaña electoral fueron absolutamente elocuentes. Bastaba tomar un día, si alguien tenía la posibilidad de escuchar y de grabar las radios del país, un día, de tomar una foto a cada plaza o cada calle de los tantos pueblos de Venezuela, de ver fragmentos de la televisión, ha podido dar cuenta de la variedad de opciones políticas, de los partidos políticos en acción, de ideologías políticas totalmente distintas, de extremo a extremo, todo el elenco y espectro que configuran las distintas opciones políticas e ideológicas, con absoluta libertad, movilizados en las calles. Creo que el mejor testimonio de la vitalidad de nuestra democracia quedó expresado en esa campaña. Es un muy buen indicio de recuperación, de fortalecimiento, de afirmación de nuestra democracia. Así lo veo yo. Incidentes que lamentar, denuncias, quejas, desviaciones. En la campaña electoral fue un rasgo que dice mucho. Es un mensaje para quienes profetizan, apuestan, añoran, piensan que en la violencia, en gestos de violencia, en acciones de violencia durante la campaña iba a haber la excusa para atacar esa elección, para decir que no tenían condiciones, para alegar a favor de la abstención. Ahí está un buen mensaje para la ciudadanía toda. ¿Qué más condiciones? Ahí está. Quizás, bueno, algún pequeño incidente, un empujón, un bofetón. Un bofetón. Más allá de eso, usual, por cierto, en muchos países. Pero más allá de eso, nada, absolutamente nada que reseñar, y esperemos que esta jornada de hoy siga también el curso, ese mismo curso. ¿Cómo se han comportado los veedores u observadores internacionales, que son un rasgo además característico de este proceso por la participación de la Unión Europea, del Centro Carter, además de otras organizaciones? No lo responda ahora, señor presidente del Consejo Nacional Electoral, sino después de la siguiente pausa. Pedro Enrique Calzadilla Pérez,
¿Cómo se han comportado los observadores internacionales o veedores internacionales? Que también hay una discusión sobre cómo llamarlos. Particularmente la Unión Europea, Centro Carter, que son entidades que tenían tiempo que no participaban en tal rol en procesos electorales en Venezuela. Sí. Mira, tenemos cerca de 300 personas que están en Venezuela y que vinieron a acompañarnos en este proceso electoral. Vienen en condiciones, en distintas condiciones, vienen como misiones, vienen a título individual, grupos de expertos, misiones de observación, misiones de veeduría, grupos de acompañamiento, un amplio espectro. Así como en otros ámbitos de la democracia, nosotros hemos innovado y no nos conformamos solamente con misiones de observación, sino que además hemos abierto otras modalidades. Orgullosísimos de mostrar lo que tenemos en Venezuela, nuestro sistema electoral, nuestro sistema automatizado de votación, el ambiente político, todo eso lo están ellos observando, lo están analizando, lo están contemplando. Están desplegados en sus tareas, en sus faenas, tienen libertad de movimiento para ver, para estudiar lo que están contemplando. Con ellos todos hemos firmado un acuerdo, vienen, por supuesto, hemos sido muy celosos, como siempre lo hemos hecho en Venezuela, de que están regidos y sometidos a unos términos de funcionamiento. Con todos hemos firmado acuerdos administrativos, pautas de funcionamiento, todo está establecido. Nada está hasta ahora haciendo interferencias, el respeto a la soberanía, el respeto a la independencia, el reconocimiento al poder electoral como única instancia que organiza y acredita una elección y da los resultados. Todo eso está, digamos, hasta ahora sin novedades. Nosotros esperamos que eso seguirá siendo así. Es para nosotros una satisfacción que estén aquí. Son siempre bienvenidos y bienvenidas a esta patria, la patria de Bolívar, siempre en respeto, por supuesto, a nuestra Constitución y a nuestras leyes. La experiencia de Bolivia con la OEA no fue muy satisfactoria. Al contrario, un informe de observación internacional de la OEA dio paso a un golpe de Estado. Ese escenario aquí está descartado. El escenario de Bolivia es un escenario que está siendo estudiado y además está siendo, digamos, evaluado judicialmente en Bolivia. Es uno de los casos que se estudiará siempre, ¿verdad?, como emblemático para sopesar, evaluar cómo una misión de observación internacional en un país puede decidir la suerte de un país completo. Decidió la suerte de esa elección, interfirió, dictaminó, creó las bases, dio el marco, estimuló y desencadenó un golpe de Estado, nada más y nada menos. Y además, una tragedia histórica para ese país. Y además humana, por supuesto. Sabemos que hubo muertes de ciudadanos y ciudadanas bolivianas. Y bueno, eso tiene que ser una lección para la humanidad y para los pueblos de nuestro continente sobre la importancia de que las repúblicas, los pueblos, los gobiernos sean muy celosos en que esté muy claro las pautas de funcionamiento y que las misiones de observación electoral deben preservar su condición de imparcialidad, de no injerencia en los asuntos internos de los países. Estos observadores, y es una lección para todos, para nosotros también, por supuesto. Estos observadores, veedores, ¿tendrán acceso a todas las etapas de las auditorías contempladas en este proceso electoral? Sí, eso está previsto. Están invitados, no solo tienen acceso, sino que están invitados e invitadas todos a que participen en los distintos procesos de auditoría. Este año hay uno más, ¿no? Son 17. Sí, hasta ahora hemos tenido siempre 16 auditorías en los últimos procesos. Creamos una nueva. No haya la menor duda de que es el proceso electoral más auditado del planeta. Eso no es ninguna exageración.
acabo de corroborar con algunos especialistas con los que me reuní, que vienen de distintas partes del mundo, y dicen, puede ser que haya algunas cosas similares, pero el sistema de auditoría es algo absolutamente novedoso e inusual, y que nace justamente del esfuerzo de, primero en la generación de desconfianza por parte de algunos sectores políticos que en el pasado acusaban de que ese sistema electoral no funcionaba, no era fiable. Y eso hizo que se incrementaran las garantías para todos los actores políticos y para la ciudadanía de que ese sistema sí estaba bien. Por eso son 16 auditorías, es una cosa increíble. No hay manera ni siquiera de lograr memorizarlas todas. Todos los factores políticos concurrentes al proceso electoral han validado, aceptado ese esquema de auditoría. Asisten, firman las actas de auditoría, las validan, acreditan los procesos y los hechos que ocurrieron allí. Todos, de distintas tendencias políticas, todas las organizaciones con fines políticos lo van a acreditar. Ahí está en la página web del Consejo Nacional Electoral, se pueden consultar la documentación. Siempre ha sido así, a pesar de que esos mismos partidos políticos o algunos partidos políticos hayan salido luego a desmeritar lo que se hace el Consejo o el sistema electoral, sus firmas están estampadas allí. Por eso siempre es bueno ir a la documentación, ir a los hechos. Ese montón de auditorías nacen de la experiencia venezolana, que pasó por muchos episodios en los que el acta mata el voto. Correcto. ¿Cierto? Que de hecho estamos en una exposición acá en el Museo de Arquitectura, vecino al Consejo Nacional Electoral, donde se exhiben, digamos, los registros gráficos y audiovisuales de varios procesos electorales en Venezuela. Es muy interesante que se observen incluso tarjetas de votación, actas de los tiempos del voto manual. Ahora, ese montón de auditorías, 17, garantizan 100% el principio de un elector, un voto, o hay algún resquicio que no pueda ninguno. permitir alguna desviación. No hay ningún resquicio. Es decir, allí es totalmente íntegro, inviolable lo que ocurre, la voluntad que se expresa cuando un elector, ahora lo que está ocurriendo hoy, hay millones de personas, de venezolanos y venezolanas, de ciudadanos y ciudadanas que están seleccionando en la pantalla y indicando votar, tomando su comprobante y depositándolo en la caja receptora. Eso que ocurre allí, no hay manera de que no sea expresado luego en el resultado que se hace público luego y en la decisión que de ahí se toma. No hay manera. Son, tú hablas de 16 y me mencionaste la 17, que fue creada este año. Una auditoría adicional, integral a todo el sistema automatizado, realizada por 10 académicos, cosa que nunca se había hecho, porque por lo general los auditores y auditoras son designadas, son los técnicos de los partidos políticos. En este caso no fueron los partidos políticos quienes lo colocaron, sino los colocó el Consejo Nacional Electoral, los designó por unanimidad a los maestros y maestras y profesores y profesoras de nuestras mejores universidades. 10 académicos, académicas, que durante 45 días escrutaron el sistema en todas sus partes y componentes y que dieron finalmente un veredicto unánime también, los 10, diciendo ese sistema es una garantía de que lo que decida la población se va a expresar. Esa auditoría es sin duda una novedad y creo que nos toca repetirla para las próximas elecciones. En este momento, a este minuto, la pelota está en la cancha del elector y las electoras, sí, que tienen, digamos, la oportunidad de ir a votar. Una vez que cierren las mesas, ¿verdad? Ya la pelota quedará plenamente en la cancha del poder electoral. ¿A qué hora podemos contar con resultados?
Sí. de este voto que se está ejerciendo en este momento. No me lo diga ahora, sino después de la siguiente pausa, cuando volveremos con Pedro Enrique Calzadilla Pérez, presidente del Consejo Nacional Electoral. Pedro Enrique Calzadilla Pérez, ¿a qué hora podemos tener resultados de las votaciones que están en desarrollo? Lo más temprano que podamos. Sería aventurado dar una hora, pero lo que sí es que estamos trabajando para que sea lo más pronto posible. Que el tiempo del cierre de las mesas, al momento en que demos el primer anuncio, recordemos que estas elecciones no son unas elecciones nacionales, son elecciones regionales y municipales. Por lo tanto, aquí hay procesos que van a ritmos distintos. Las juntas municipales, las juntas regionales son las responsables de totalizar y completar todo el proceso está en marcha entonces. Nosotros vamos a tener algunos indicadores nacionales y anunciaremos al país una muestra de aquellos resultados que esta noche, a una hora razonable, lo más temprano que podamos, resulten ya irreversibles y le daremos al país esas noticias. Entonces, el tiempo para los resultados electorales en este proceso en Venezuela se va a medir en horas, no en días, semanas ni meses. En Venezuela tenemos con orgullo podemos decir que nosotros no nos ocurre lo que ocurre en otros países, sin desmeritar a nadie. Nosotros tenemos resultados muy tempranos, muy rápidos, y que ese margen de expectativa, donde el país es expectante por ver resultados, es muy corto, horas, como tú lo dices. Ok, has dicho que acá se tendrá una muestra representativa de las totalizaciones que hagan las juntas municipales y las juntas estadales. ¿Quién da los nombres de los ganadores en los estados y municipios? ¿El Consejo Nacional Electoral aquí en Caracas o cada una de esas juntas en su nivel regional? Cada una de esas instancias, que son órganos, ¿verdad?, del Consejo Nacional Electoral. Son instancias que tienen fuerza legal y que están establecidas en nuestra legislación como los responsables de hacer esas funciones. No es un asunto que estemos implementando ahora por una circunstancia especial. Así está establecido en la ley y es parte del sistema electoral venezolano concebido así. Entonces, a partir de un momento, entonces, ya todas las juntas regionales y municipales, el Consejo Nacional Electoral las autoriza para que comiencen a divulgar y hacer todos los procesos que se desencadenan luego de ese momento. Así que en la página web del Consejo Nacional Electoral van a ir, a partir de ese momento que se anunciará esta noche, se van a ir publicando esos resultados. Y todos y todas en Venezuela, en cualquier parte del mundo, podrá ir viendo y haciéndole seguimiento a ese proceso. La página web permite la revisión incluso de los votos mesa por mesa. Sí. ¿Cierto? Sí. ¿Cómo es el proceso de impugnación en caso de que un candidato o candidata o partido no esté conforme con el resultado anunciado? Eso está establecido, ¿verdad?, en la ley. Una vez que el Consejo Nacional Electoral hace su parte y ejerce, digamos, su competencia, los candidatos, las candidatas, las organizaciones con fines políticos, los ciudadanos tienen todo un sistema de procedimientos para actuar si hay quejas, desacuerdos, hay impugnaciones a alguna de esas decisiones. Eso está absolutamente previsto. Desde procesos internos del Consejo Nacional Electoral hasta las instancias como el Tribunal Supremo de Justicia, que tiene también previsto todo un sistema para atender las demandas de los ciudadanos, los requerimientos de los ciudadanos y los ciudadanos. ¿Qué te parece la reacción anticipada que ha tenido
el gobierno de los Estados Unidos sobre esta elección? Ha dicho que no tiene mayores expectativas, unas elecciones libres y justas en Sí, Venezuela. bueno, es lamentable. Nosotros, como poder del Estado venezolano, con la legitimidad que nos da la soberanía popular, estamos aquí por decisión del pueblo venezolano, ejerciendo a plenitud la soberanía popular y defendiendo la soberanía nacional. Nosotros no tenemos más que lamentar que reincidan en un error que va sin duda a conducirlos a alargar, a prolongar su política errática con nosotros, con los venezolanos y las venezolanas. Lo deseable sería que desde el gobierno de los Estados Unidos recibiéramos más bien el apoyo, el respaldo a los procesos electorales. Nada hay que temer cuando un pueblo se decide a expresar democráticamente su voluntad. ¿Quién le teme a eso? ¿Quién puede temerle a una acción tan magnífica de un pueblo que cuando se congrega en soberanía popular y toma decisiones colectivas, libres, democráticas, amplias? Creo que es un error que ojalá corrijan a tiempo, lo más pronto posible. Y en el caso de la Unión Europea, que habiendo firmado un acuerdo con el Consejo Nacional Electoral, teniendo aquí una misión de observación que todavía está, por supuesto, realizando su trabajo, han aprobado sanciones al gobierno venezolano. Sí, así como le damos la bienvenida y saludamos que hayan aceptado la invitación que le hicimos en mayo a venir a Venezuela, una invitación del poder electoral a venir a acompañarnos en estas elecciones, así como lo saludamos y aplaudimos esa decisión de la alta autoridad de Josep Borrell. Asimismo, nos queda, igual que en el caso de los Estados Unidos, lamentar que persistan en un error que los ha conducido a ellos a sumarse, a avalar, ¿verdad?, el elenco de quienes han fracasado en el intento de violentar la soberanía nacional y violentar nuestra Constitución. Nosotros, desde el Poder Electoral, como ente del Estado y actuando en apego a nuestra Constitución, no podemos menos que afirmar y afianzar, más allá de las posturas políticas que cada uno tengamos, pero como Consejo Nacional Electoral, nosotros afirmamos que defendemos la soberanía de nuestro país, la independencia de nuestro país como principios neurálgicos que sostienen y que hilvanan todo el sistema nervioso de una república y más de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Esas acciones en el campo internacional crees que puedan tener algún tipo de influencia en la conducta de los electores y electoras aquí en Venezuela el día de hoy? Bueno, yo sin duda siempre en un mundo y en un tiempo tan comunicado, influido, donde lo que pasa afuera y lo que pasa adentro está permanentemente en circulación, sin duda tiene repercusión, pero yo confío que la mayor repercusión que tenga sea justamente, y es el mensaje que sin duda quien me está viendo ahora, es ir a votar es una manera de decir pacíficamente, democráticamente, con los términos republicanos que una elección tiene, de decirle no estamos de acuerdo con eso, de mandar un mensaje contrario. Vengan, ¿verdad?, y volvamos a entender, ¿verdad?, que este es un país independiente y soberano. Ir a votar es una manera de responder, ¿verdad?, individual y colectivamente a eso. Yo creo que ese puede ser uno de los efectos de esos llamados. Es decir, de una agresión, porque son agresiones externas, voy y voto. Y creo que es un buen mensaje para el día de hoy. ¿Ha habido inhabilitaciones de candidatos en este proceso electoral
que se han ventilado por los medios de comunicación. ¿Cuál es la proporción de esas inhabilitaciones y de partidos políticos que en algún momento estuvieron inhabilitados y fueron habilitados por el Consejo Nacional Electoral? Fíjate, hay una cosa importante que tiene que quedar claro y que no está de más recalcarlo. El Consejo Nacional Electoral no tiene atribuciones para inhabilitar o habilitar personas. Nosotros hemos cumplido con decisiones que emanan de otros poderes, sea el Tribunal Supremo de Justicia o sea la Contraloría General de la República. Allí nosotros no tenemos, digamos, competencias para discutir o rechazar o desafiar una decisión que proviene de otro poder. Nos toca acatarle y simplemente en un acto administrativo lo cumplimos. Todo lo contrario, con relación en este proceso electoral, en relación a los partidos políticos, y allí sí tenemos competencia, el Consejo Nacional Electoral ha ampliado, ha hecho un conjunto ha tomado un conjunto de decisiones para incorporar, habilitar, autorizar nuevas organizaciones políticas, nuevas tarjetas, como se le dice en el ALANCO. Así que más bien en estas elecciones hay esa acción más bien de ampliación del espectro político y de las opciones políticas en Venezuela. En cuanto al papel del Plan República, de los militares, ¿cuál es, digamos, los límites, el alcance que tiene la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el proceso que hoy vive Venezuela? Bueno, hoy en día se llaman Operación República, siempre se ha conocido como Plan República. Tiene muchísimos años, viene incluso desde la llamada Cuarta República, y se ha ido convirtiendo en un signo importante de la cooperación de los poderes. El poder electoral, como parte del Estado, establece y se relaciona con todos los poderes del Estado, y a la hora en que se produce un proceso electoral, todas las instancias del Estado venezolano ponen a su disposición, cooperan, atienden, apoyan las solicitudes que el Consejo Nacional Electoral le hace. Hablamos desde los temas logísticos, de seguridad, en el caso del Plan República, soporte de seguridad para la custodia de los materiales electorales, de los centros electorales, de las instalaciones técnicas de Corpoelec, de Movilnet, que están por todo el país, que garantizan electricidad, que garantizan servicios, que garantizan las transmisiones. El Plan República despliega más de 500.000, más de 400.000 funcionarias por todo el país. El pueblo lo sabe, hoy en día están desplegados en todos los centros. Sabemos el papel fundamental que hacen, ¿verdad?, apoyando para que estas elecciones se lleven y se realicen de la mejor manera. No hay duda de que su papel es ese. No instala mesas, no interviene, no emite resultados, no firma nada. Esas son competencias de las mesas electorales, de los miembros de las mesas electorales. El Plan República ha sido ejemplar, y más allá de algún incidente que pueda haber existido, está siempre, ¿verdad?, en un trabajo armonioso con los funcionarios, los técnicos, los miembros de las mesas. Y bueno, aprovecho para hacer un llamado que eso se mantenga como está ocurriendo en el día de hoy. El desmantelamiento de un plan de ataque a instalaciones del Consejo Nacional Electoral en Mariches, anunciado días atrás por las autoridades nacionales, ¿obligó o no obligó a modificar el esquema de seguridad de este proceso electoral? Me lo responde Pedro Calzadilla después de la siguiente pausa.
Pedro Enrique Calzadilla Pérez. Tengo aquí algunos números del proceso electoral en desarrollo. Cargos en disputa, 3.082 cargos en disputa. Es correcto. Organizaciones con fines políticos participantes, 81 organizaciones con fines políticos. Estos son partidos políticos y movimientos electorales, ¿no? Tanto nacionales como regionales y municipales. E indígenas. E indígenas. A ver, ¿cómo es eso? Los pueblos indígenas tienen partidos que son partidos de sus comunidades, de sus culturas, de sus pueblos. ¿Cómo va a ser específicamente el voto indígena? Ahí es importante que me lo preguntes porque no lo habíamos mencionado y yo estaba quedando como para el final. El día de hoy son las elecciones generales, pero el día 26, es decir, el próximo viernes, van a realizarse las elecciones indígenas. Son las elecciones a través del cual pueblos y comunidades indígenas eligen a sus representantes en 8 estados del país para que integren los consejos legislativos y los consejos municipales, es decir, eligen legisladores regionales y concejales o concejalas. ¿Por qué no se hicieron en conjunto? Bueno, porque justamente se ha hecho un esfuerzo. Antiguamente se hacían en conjunto, se mezclaban, pero ahí resultaba la injusticia de que en esos 8 estados, toda la población de esos 8 estados votaba también por la representación indígena, porque todavía estamos en deuda con la construcción del padrón, del registro indígena. Hasta hoy en día. El registro indígena quiere decir que solamente tengan derecho al voto para la elección de esas autoridades quienes efectivamente son de grupos de pueblos indígenas. Es correcto. Entonces, por eso esa elección que se va a ocurrir el día del 26 y bajo el principio de que deben hacerse bajo los usos y costumbres de estos pueblos, comunidades indígenas, entonces allí hay asambleas que se han realizado, que se realizaron ya, y designaron esas asambleas que se realizaron a lo largo de estos meses pasados, designaron un grupo de voceros que van a ir a las elecciones este próximo 26, que son los que van a tener el derecho. En esos 8 estados entonces elegirían miembros de los consejos legislativos y miembros de los consejos municipales. Correcto. De la representación indígena o de la vocería indígena. Y el método no es el mismo con una máquina de votación, sino una asamblea, por ejemplo. Correcto. No, ya ahí son con papeleta. Con papeleta, sí. Voto manual. Correcto. Pero es muy restringido, es más pequeño el padrón. Pero tienen también, peso muy importante. Y en ese voto manual también están las auditorías establecidas. Sí, también hay un sistema de auditoría adecuado y adaptado a los detalles y a las particularidades del proceso indígena. Es un desafío todavía, una tarea pendiente, todavía de desarrollar más para que el Consejo Nacional Electoral, el Estado venezolano, garantice a plenitud los derechos de los pueblos indígenas, los derechos políticos, reconocidos en la Constitución. Hay 70.244 candidatos. Sí, señor. Para 3.082 cargos en disputa. Esa cifra es una cifra aproximada, los 70.000, porque luego hubo alianzas, renuncias de candidatos que se coaligan, sustituciones que los partidos y modificaciones que hacen, pero digamos, es una cifra referencial, ¿no? Por cierto, si hubo renuncias de candidatos, para que estas renuncias, digamos, significaran que el voto por ese candidato en una determinada tarjeta sumara votos al candidato por el cual declina, tenía que hacerse en un lapso determinado, ¿no? Sí, lo digo correcto. Porque es notorio que ha habido unas renuncias extemporáneas fuera del lapso de ley que pudieran eventualmente ser confundidas o motivo de confusión posterior, ¿no? Sí, bueno, eso fue suficientemente explicado, aclarado por el Consejo en su momento, cuando cerraron los lapsos, y además fue, digamos, fue un asunto que afectó una parte muy pequeña de algunos candidatos y candidatas cuyos partidos hicieron sustituciones o modificaciones fuera del lapso establecido por la ley. Pero de resto,
Estamos hablando de Si un de candidato, ese orden de magnitud. si un candidato quería favorecer a otro, tenía que renunciar a tiempo, ¿no? No solo renunciar, porque la renuncia, lo que pasa es que este tema, bueno, tiene muchos detalles, ¿no? La renuncia tú lo puedes hacer en cualquier momento, cualquier candidato puede hacerlo, o candidata. Nadie está obligado a permanecer en un lugar que no desees. La diferencia está en que para que un partido, una vez que el candidato renuncia, pueda sustituir en el cargo al que estaba postulado, se requiere cumplir los pasos previstos en la ley, en la normativa, en los reglamentos. Y eso, en el caso de la legislación venezolana, establece, son 10 días antes, porque es un lapso que se toma para que el elector y la electora pueda conocer el cambio de la oferta electoral. Por eso es allí la diferencia. Ok. 14.262 centros de votación. Son planteles educativos en su abrumadora mayoría. En su ¿no? gran mayoría, sí. No hay voto en el exterior porque son, digamos, instancias... Son elecciones regionales y municipales, correcto. En las presidenciales o otro Cuando tipo se tratan de elecciones nacionales, sí hay sí. embajadas, ¿no? Correcto. Consulados. El número de mesas de votación son 30.106 distribuidas entre esos 14.000, ¿no? Correcto. Ok. Miembros de juntas y de mesa, incluyendo los suplentes, 902.410 personas. Sí. Eso es objetivo, ¿no? Ese es, digamos, los ciudadanos y ciudadanas que son convocados a cumplir con lo que se llama El servicio electoral. el servicio electoral. Aparece un rector del Consejo Nacional Electoral. Periodista con experiencia en ese tema. El servicio electoral, que es la designación por aleatoria que hacemos por sorteo para que ciudadanos y ciudadanas de distintas partes del territorio nacional asuman la responsabilidad de integrar las juntas regionales, las juntas municipales y las mesas de votación, que son los 3 niveles, después del Consejo, ¿verdad? Y de sus órganos subordinados, que se constituyen órganos subalternos del Poder Electoral, de la Junta Nacional Electoral, y van entonces integrando eso. Esos tienen principales y suplentes. Cuando tú sumas a todos los que se involucran en esas tareas y que son convocados, llegas a esa cifra. Claro, si no se presentase ni el principal ni el suplente... Claro, no, al final no todos participan porque algunos no se presentan. Y entonces su puesto es tomado por los testigos, ¿no? Pero sí están llamados a participar esa cantidad. Hicimos un estimado y más de 1,5 millones de personas, incluyendo Plan República, se involucra de una u otra manera en la realización y organización de estas elecciones. Parece mentira, pero es así. Es una buena cifra para el orden de magnitud. Personal del Consejo Nacional Electoral involucrado, 163.756 personas. Sí, correcto. Esos son empleados. Técnicos, personal técnico y logístico, que está, digamos, que se incorpora y que se alista pues para para las elecciones en particular. No es la nómina del Consejo Nacional Electoral, por supuesto. Eso es un indicador de los que se involucran directamente como personal del Consejo. O sea, incluye personal a destajo que sea contratado específicamente para la tarea de estos. Eso es correcto. Pedro, te preguntaba antes de la pausa, este desmantelamiento de un ataque planificado contra instalaciones del Consejo Nacional Electoral en sus instalaciones de Mariche, ¿obligó a modificar de algún modo el esquema de seguridad? No, nosotros lo que hicimos fue confirmar que lo que hicimos estaba correcto, o sea, que habíamos tomado las medidas correctas, que desde que empezó el proceso de organización de estas elecciones, la dimensión de la seguridad entró en una de las prioridades, como lo hacemos siempre en el Consejo, y los cuerpos de seguridad, los sistemas de
de Seguridad, tanto de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana como el Ministerio del Interior y Justicia y Paz, como el propio sistema de seguridad del Consejo Nacional Electoral, se activa y participa del Comité Logístico Nacional, que es parte del espacio donde se coordinan las acciones de los dirigentes del Estado que garantizan la realización de las elecciones. Lo que hicimos fue confirmar que estábamos actuando bien y que los sistemas de seguridad estaban funcionando. Si no, no lo hubiéramos detenido e identificado. Es el resultado de una experiencia, el resultado de un trabajo profesional de los órganos de seguridad. Ahí está. Es una señal preocupante en el sentido de que haya todavía alguien que pueda insistir en la violencia, pero también te habla del profesionalismo de nuestros cuerpos de seguridad y de las decisiones y la planificación de la seguridad del proceso electoral. Detrás tienes el cuadro El tumulto del 19 de abril de 1810. Como historiador, ¿cómo crees tú que en el futuro será registrada esta jornada que hoy está siendo protagonizada por el pueblo venezolano? ¿Como un tumulto? 19 de abril de 1810. De ahí venimos, de ahí venimos. Cuando hablamos de elecciones, cuando en Venezuela hablamos de votos, elecciones, candidatos, partidos, libertades, política, diversidad, ciudadanía, república, todo eso de hoy viene de allí. Ahí se estaba comenzando una fuerza histórica que llega hasta hoy. Esa era la voluntad de no acatar la soberanía al rey como soberano. El rey era el soberano, sino al pueblo como soberano. La soberanía popular. Era la lucha contra la monarquía, por la república. Ahí comenzó, 19 de abril. Las conquistas hubo que ganárnoslas luego, porque de ahí vino la guerra para poder confirmar el nacimiento de la república y que se nos respetara la decisión de 1810 y de 1811, pero después recordemos las traiciones y recordemos una república oligárquica que nació luego de finalizada la guerra. Esa república quedó restringido el voto, quedó restringido para los ricos hombres, blancos, propietarios, dueños de esclavos, imagínate. Esa era la república que nació allí. Que traicionó a Bolívar, ¿no? Traicionó a Bolívar y a los millones de seres, vamos a decir los miles, porque en ese momento la población no llegaba a millones, pero luego crecerá. Traicionó a los miles de venezolanos y venezolanas, pardos, indios, mestizos, que jugaron la vida para tener justamente derecho a ir, derechos políticos, y ser reconocidos también como ciudadanos. La ciudadanía tiene que ver con el derecho a ejercer el voto. Por eso la importancia de ejercerla, porque si no se ejerce, se atrofia, ¿no? Como los músculos. Así es. Entonces, estamos en una exposición que cuenta eso justamente, la lucha por que la democratización de la sociedad creciente. Todo el siglo XIX fue una tensión por eso. Unos que sí y otros que no. Bueno, el derecho a que los analfabetas votaran era restringido solo para quienes leían, sabían leer y escribir. Hubo que luchar, pero no fue una concesión, fue el pueblo que tuvo que ir. Recuerden a Zamora, tierra, hombres libres, elección popular, horror a la oligarquía. El siglo XX, atravesado por las conquistas, las luchas por la democratización, el voto universal, el voto femenino, una conquista de mediados de siglo XX. Y todo eso nos trae hasta aquí, hoy, ¿verdad? Cuando tenemos
una democracia un proyecto democrático, constitucional, un proyecto nacional que trasciende el simple hecho de elegir a un representante, sino que busca democratizar profundamente la sociedad. Eso es lo que tiene que ver con esta elección. De ahí venimos. Por eso no debemos perder la ocasión. Y bueno, yo saludo a quienes ya han votado, a los que están en las colas y frente a los centros de votación dispuestos a ir a votar, y los que no se han animado todavía, o los que invitarlos a que vayan a votar. Es una acción de confirmación de nuestra condición. Nosotros en esta campaña, el Consejo Nacional Electoral, no sé si la has visto, Ernesto, en nuestras cuñas por televisión, en nuestro... Gloria al Bravo Pueblo. Gloria al Bravo Pueblo, así se llama esta exposición. Tú dices, bueno, ¿qué tiene que ver Gloria al Bravo Pueblo con esta elección regional y municipal? Y dice, bueno, como traído de los pelos, no. Está fríamente pensada para rendir homenaje al pueblo de Venezuela, que ha permitido que lleguemos a esta elección. Digo que ha permitido, que ha resistido para llegar a esta elección, que se ha mantenido firme, que ha evadido las tentaciones de la violencia, de la guerra, que ha hecho oídos sordos a las soluciones violentas, extraconstitucionales, y que con una posición, con una entereza admirable de bravo pueblo, abrió las puertas para que hoy estemos confirmando una vocación, una decisión democrática profunda, una decisión de vivir en paz, una indudable voluntad de soberanía y de independencia. Ser libres para poder ser lo demás, ser independientes para poder ser felices, ¿no? Bueno, llegamos al final. Una última pregunta muy breve. ¿Qué tal la experiencia al frente del Consejo Nacional Electoral estos meses, Pedro? Bueno, maravilloso. He descubierto una institución, una extraordinaria institución, unos trabajadores, un equipo que está allí, y ahora uno entiende por qué han hecho tantas elecciones durante tan poco tiempo, y las han hecho también, su experticia, su compromiso institucional, su vocación patriótica. Realmente me complace enormemente haber descubierto, y ahora uno entiende por qué el Consejo Nacional Electoral es lo que es y tiene esa fortaleza. Bueno, esperaremos entonces las horas que sean necesarias para verle la cara al rector Pedro Calzadilla, notificando, anunciando los resultados irreversibles de esta elección de hoy. Es correcto. Muchas gracias, Pedro. Gracias a ti, Ernesto. A ustedes, amigas y amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo los espero en una nueva oportunidad aquí con Ernesto Villegas, siempre con muchísimo respeto por usted.